Vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona este tema y se habla de la vestidura. Yo hoy día me puse corbata azul, pantalón azul, las medias color azul, no tengo medias, pero las vestiduras que uno usa, ¿no? Pero lo bueno es analizarla a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando fueron creados, ¿se acuerdan cuando fueron creados? ¿Qué vestido tenían? Uno dice, estaban desnudos, no, estaban vestidos por la gloria de Dios, por eso no se veía la desnudez. Ellos estaban vestidos por la gloria de Dios. Y a causa de la desobediencia, ellos cuando pecan, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahí se ven ellos desnudos. No sé si me explico correctamente. Como ellos se vieron desnudos, se hicieron ropa. Y ahí vino... Bueno, ahí en ese tiempo no había todavía lo que hacen ropa, pero se hicieron ropa y no se le ocurrió nada mejor que ponerse una hoja de higuera para que le tape las partes más íntimas. Y yo no sé cómo habrán caminado con la hoja de higuera, ¿no? Yo me imagino que caminarían así, pero... se pusieron una hoja de higuera. Pero Dios ve que esa no era la vestidura correcta, entonces Dios, en su amor y su misericordia, los viste con piel de un animal. Pero para vestirlo con piel de un animal tuvo que haber un sacrificio. Fue el primer sacrificio que lo hace Dios, es un cordero que pierde su vida para que el hombre sea vestido. Después, Noé, ustedes saben, él un día... estaba contento, plantó, porque ya había llegado, se había podido bajar la barca después de tanto tiempo, y planta una viña, crece uva, muele la uva, la hace fermentar y empieza a tomar. Empieza a tomar, y de ahí viene la canción, ¿quién se ha tomado todo el vino? Noé. Entonces empieza a tomar y se pone borracho. Y una persona cuando está borracho pierde de cierta forma sus cabales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estaba ahí desnudo y uno de sus hijos, Can, lo ve y en vez de cubrirlo, él le avisó a los hermanos para que se vayan a burlar junto con él de su padre. Esa es una experiencia que nosotros tenemos que aprender. Cuando ves a alguien desnudo en algo, no vayas a avisarle a otro para burlarte. Trata de cubrirlo. Porque Can, a causa de esa actitud tan incorrecta, ¿el qué le pasó? Él fue maldecido y pasó a ser esclavo. Y los otros dos hijos, al contrario, tomaron una túnica, se fueron de espaldas así y cubrieron a su padre. Y por eso recibieron la bendición del padre. Moisés, si usted se pone a ver, él empieza a vestirlo a sacerdote y él le pone túnica, pantalón, cinturón, el turbante. Al sumo sacerdote además le ponía un manto, el pectoral, el delantal y la diadema. O sea, vestidura. Nosotros los cristianos, ¿por qué estamos vestidos? Nosotros estamos vestidos con la justicia de Cristo, porque si Dios no nos ve justo a través de Cristo, no podríamos tener acceso a Él. Entonces, nosotros estamos vestidos con la justicia de Cristo, tenemos vestimenta de misericordia en nuestras vidas, de salvación, pero también hay veces que hay vestiduras que pueden ser de dolor, de amargura, de confusión, injusticia, difamación. Ejemplo, Mardoqueo. ¿Se acuerdan? Lo acusaron injustamente y lo iban a colgar. José, ¿se acuerda José, el hijo menor de Jacob? Experimentó muchos cambios en su vida. Y los vestidos que él usó, que tuvo que usar, porque algunos no los usaba porque a él le gustaban, sino porque se lo impusieron que lo use, los vestidos que él usó, esos reflejaron esas transformaciones en su vida. Ahora vemos que en cada situación que Josué vivió, él fue
vestido y desvestido, vestido y desvestido. Y vamos a tomar algunas enseñanzas al respecto. Yo no sé si podremos desarrollar el mensaje completo o vamos a ver hasta José preso y después lo vemos el otro proceso que es el bueno para terminarlo, pero no me gustaría largar tanta información y tenerlo mucho tiempo, sino más vale que, porque yo comí mucho estos días y me dio una indigestión bárbara y ayer anoche me dolía el estómago, entonces no vale la pena comer tanto. Entonces en la palabra de Dios vamos a tomar una porción y probablemente la otra porción el día domingo que viene. Mire, dice, vamos a tomar algunas enseñanzas. En el libro de Génesis, capítulo 37, del verso, mira, ahí está, vestido por el hombre o por Dios. Así se llama el mensaje. Ahí lo ve a José, de presidiario, después lo ve con la túnica y después lo ve con traje de lino finísimo. Dice, Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos, de sus hermanos. Israel, el padre, amaba a José más que a todos sus hijos y por eso porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Acá viene el primer vestido de José que fue vestido por el padre. ¿Cómo fue? Una túnica de diversos colores. Esa túnica era una ropa de honra, era el vestido de elección, era el vestido de preferido, vestido de la gracia, el vestido del amor del Padre, la elección del Padre. No, yo siempre escucho, yo a todos mis hijos lo quiero por igual. Y yo te voy a decir esto, uno tiene que decir eso, pero hay veces que hay en el corazón del padre, yo no sé de la madre porque mi esposa dice que no, que ella lo quiere por igual a todos, hay cierta preferencia. Y a veces se notan, yo trato de que no se note nada, pero a veces se nota. Y ahora fíjese, este vestido de la elección, la túnica de color, la vestimenta del padre, eso provocó envidia y el resentimiento de los hermanos de José, y José no tenía la culpa. El que se equivocaba era el papá. José no tenía la culpa. Entonces, pero eso provocó que los hermanos le tuvieran bronca. Dice que no podían hablar con él en paz. Y es raro, yo veo en la Biblia, que muchas veces Dios toma al menor. Por ejemplo, entre Ismael e Isaac, al menor, a Isaac. Entre Saúl y Jacob, al menor, a Jacob. Entre José y sus hermanos, al menor. Entre David y sus hermanos, al menor. Pero dice que al ver sus hermanos que su padre lo amaba más a José que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La elección de Dios muchas veces trae problemas. Quiero que lo sepan. Dice la Biblia que nosotros somos elegidos, somos escogidos. Y a veces decimos, no quiero tener problemas. Pero la elección de Dios trae problemas. Porque acá no es los hermanos los que se enojan, sino es el infierno que se enoja porque está perdiendo una vida que es escogida. Aún desde los sueños, Jacob era una tipología del amor de Dios hacia José. Yo no sé si usted habrá visto, hay personas que pero no de esta iglesia, de otras iglesias, que a uno le cuesta amarla, ¿o no? Hay personas que le cuesta amarla porque son cara de vinagre, porque contestan mal, porque por todo se enojan, no soportan nada, piensan que tienen la razón en todo. ¿Conoce gente así? Y cuesta amarla. Pero acá viene algo, ¿no?
José tampoco era una persona tan fácil de amar, porque él, aparte, tenía sueños. Y él, en vez de callarse, y yo no creo que, a lo mejor era muy inocente José, pero contar, sí, ustedes se postraban ante mí, y el papá y la mamá también, mi ramo levantaba y el mío estaba bien derecho y verde y hermoso, y el ramo de todos ustedes se caía todo. Claro, entonces él contaba eso y los hermanos se le ponía la yugular muy notable. Entonces, y a José no se lo podía amar también fácilmente, pero ¿saben qué? Él tenía el llamado, la distinción del llamado, del llamamiento, la gracia de Dios sobre su vida. El vestido revela la elección. José comentó a propósito, inconsciente, no sé, o inocentemente a sus hermanos, la distinción del llamamiento que había sobre él, y como consecuencia se tuvo que tragar una copa, que era la copa de la envidia y de la traición. ¿Se acuerdan quién lo vistió a José? Su padre Jacob. ¿Con qué? Una túnica de colores. Ahora miren, estaban los hermanos pastoreando las ovejas y el padre le manda con a que vaya a ver cómo estaban, y ahí José llevaba algunas cosas para que coman, pero traía info. Y siempre la info era hablar de la mala fama de sus hermanos. Esos los hermanos lo ven de lejos y dice, y se dijeron el uno al otro, mirá, ya viene el soñador, ahora matémoslo, lo echemos en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de su sueño. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Dijo, no lo matemos. Y añadió, no derramemos sangre. Echémoslo en la cisterna que está en el desierto, pero no le pongamos la mano encima. Quiso librarlo así de sus manos y hacerlo volver a su padre. Sucedió que cuando llegó José junto a sus hermanos, ellos quitaron a José, ¿qué? Su túnica, era el vestido de la distinción, ¿se acuerdan? Le quitaron su túnica de colores que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Luego se sentaron a comer. En esto, al alzar la vista, vieron una compañía de ismaelitas que venía de Galaad con camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vengan, lo vendemos a los ismaelitas, pero no le pongamos la mano encima, porque nuestro hermano es nuestra propia carne. Y sus hermanos se pusieron de acuerdo con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron hacia arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y al no hallar dentro a José rasgó su vestido, luego se volvió a sus hermanos y les dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito del rebaño, tiñeron la túnica con sangre. ¿No? Es para analizar el comportamiento de sus hermanos. Para tener hermanos así, no sé, mejor no tenerlo. Y ahora fíjese esto, en la traición, ¿qué es lo primero lo que le quitan? La túnica. Y eso es lo que vos tenés que ver, cuando Dios te viste con honra, cuando Dios te pone en algo, siempre el infierno buscará desnudarte y quitarte la túnica que Dios ha puesto sobre tu vida. Le quitaron la túnica, la túnica de la distinción del amor del Padre. Era codiciada por todos. Pero fíjese, ninguno la pudo usar. De los hermanos, algunos lo querían matar con sus manos a José, con su propia mano.
porque no conocían el propósito de Dios, no sabían del reino, no consideraron los sueños de su hermano. Rubén, un poco más temeroso, dice, mejor lo metamos en la cisterna. Otro, ya más vivo, dice, ¿qué vamos a ganar? Hagamos negocio, le saquemos algo al menos a este. Y lo vendieron, ¿se acuerdan? Lo vendieron los ismaelitas. Y la túnica la usaron ¿para qué? Como testimonio de la muerte de José. Se la llevan al padre, mira, tu hijo lo debe haber devorado alguna bestia, lo único que encontramos fue la túnica. La usaron a la túnica como testimonio de la muerte de José, la maquinación y el invento de que alguna mala bestia lo devoró. Ahora te voy a decir algo, ¿cómo duele cuando te traicionan, no? Y más si te traiciona un amigo, si te traiciona tu hermano, si te traiciona alguien de la congregación, ¿o no? Dice Salmo 55, 12, 14, dice, si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él yo me podría esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unió una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Y después David sigue diciendo, en mi corazón sentía punzadas. Cuando uno es traicionado, tu cotización baja. Para todos ya eres un esclavo. Los madianitas, ¿para qué lo llevaban? Para venderlo como esclavo. Pero para Dios no era un esclavo. Aún luego, quizá haya ido por el desierto ya con la nueva ropa que le habían puesto, la de esclavo. Y quizás José iba en el camello por el desierto y él se preguntaba y quizás lloraba y pensando lo que le hicieron sus hermanos, los hijos de su padre. Y él quizás dice, y yo venía a ayudarlo, le venía a traer queso, le venía a traer algunas cosas. Te voy a decir esto, hay alguien que fue despojado de su túnica, ¿se acuerdan? Ese fue el Señor Jesucristo. Él bebió la copa de la traición. La copa de la traición es amarga. No depende del corazón, ni de las acciones o intenciones, ni de los errores del hombre. Depende del proceso del infierno y de algunos corazones de malos hombres que se prestan para apoyar en los procesos del infierno. Todo hijo, escúcheme, todo hijo de Dios vamos a pasar por esa copa de la traición. Y usted dirá, no, yo no. Bueno, esperemos unos años, después hablamos. Y no es que quiera ser un profeta del desastre, pero es lo que se vive, es como Dios forma al hombre, a la mujer. Ahora, José estaba ahí. Estaba en la feria de esclavos y ahí estaban todos. Y algunos hacían músculo así. Y para mostrarse, y venían los que compradores, le abrían la boca, veían si tenían caries. Le hacían leer así, para ver si veían bien. Bueno, yo me imagino eso. No lo dice la Biblia, pero usted cuando quiere comprar, quiere probar lo que compra, ¿o no? Quizás algunos lo tocarían así, tenían músculo, fuerza. Pero bueno, José estaba ahí como, ¿no? Vestido, y viene un hombre, Potifar se llama, a ver un egipcio, y empieza a ver y lo ve a José y dice, este es. Y entonces le revisa los dientes, si respira bien, si escucha bien, todo eso, y lo compra, y se lo lleva a la casa. Ahora, yo quiero que entienda esto, cuando usted tenga una ropa de deshonra, siempre Dios va a obrar para ponerle un vestido de honra, y siempre Dios va a enviar a alguien que te lo ponga, ¿se acuerdan? José tenía un traje de esclavo, lo peor que podía ser. Va alguien, lo compra, lo lleva a su casa y le da un traje.
Ahora vean esto. Nos vamos a ver cómo dice la palabra. Llevado pues José a Egipto, Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa de mayordomía y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de alguna cosa sino del pan que comía. Mire usted, José va a trabajar a la casa de Faraón, a la casa de Potifar, y ahí empieza a trabaja, y lo hacía con diligencia y bien. Y cuando Dios, vos haces lo que Dios dice, y lo haces bien, con diligencia, agradecido a Dios, siempre Dios te va a prosperar. Él era un esclavo, pero era un esclavo prosperado. ¿Y sabe qué? Cuando la gente que está en autoridad ve que esclavos son prosperados, uno dice, ¿qué tiene este? Entonces lo agarró, tuvieron una charla, Potifar y José, y le dice, mira, te voy a entregar todo, he visto cómo vos prosperás, cómo Dios te bendice, te voy a entregar que vos administres todo lo mío. Le entrega, ¿y qué empieza a pasar? Dios empieza a bendecir la casa de Potifar. Bendice sus empresas, lo bendice en el campo, y Potifar no se preocupaba por nada. José tenía todo el poder. Es más, Potifar ni le pedía cuentas, confiaba tanto en José que no le pedía cuentas. Ahora, ¿cómo Dios bendice a los que bendicen a sus hijos? La casa del egipcio empezó a prosperar. Por tanto, no es solo que nosotros recibamos bendición, es que donde nosotros vamos, debemos de portar la bendición de Dios para otros, para el que la quiera recibir. Que ya que hemos recibido, a donde quiera que vayamos, debemos portar esa bendición. Pero Potifar tenía una esposa, la Potifara. No dice eso la Biblia, pero yo le digo... la Potifara, porque no dice el nombre de la mujer. El vestido de honra que Dios le pone, a través del Potifar a José, eso le da notoriedad. Y él era un tipo bien formado, era un tipo que tenía belleza, y eso provocó que algunas mujeres andaban tras de él. Y luego lo que dice la palabra, para que no piense que esto es invento. Dice la Biblia, José, ahí lo tienen ustedes, José era de hermoso semblante y bella presencia. Así que chicas, José era de hermoso semblante. Yo es para que cuando oren digan, Señor, dame uno como José, sabio, inteligente, humilde, trata bien, que toca aquello. José era de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, derecho, duerme conmigo. Pero él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba
pero él no le escuchaba. Ella lo hablaba para acostarse, para que se acueste al lado de ella y para estar con ella. Pero aconteció un día, cuando entró José en la casa a hacer sus cosas, su oficio, que no había nadie en la casa allí. Entonces ella lo tomó por la ropa y le dijo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en la mano de ella, huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les dijo, miren, nos ha traído un hebreo, hablando de Potifar, para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para dormir conmigo. Yo di grandes voces. Al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Puso ella junto a sí la ropa de José hasta que llegó su señora a la casa. Entonces le repitió las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Qué mala persona esta Potifara, ¿no? Qué cosa seria. Pónganse en el lado de José, mis hermanos. Pongámonos en el lado de José. Bueno, no quiero. Pues yo me empiezo a imaginar y yo empiezo a ver la Potifara. Y debe haber estado buena, porque si escogió un buen esclavo, tiene que haber escogido una buena esposa. Y estaba bien, bueno. Y estaba ahí José, y la Potifara lo invitaba, acostate conmigo, por favor, nene, acostate. Y José no, permanecía. Y entraba a hacer su oficio y José, no. Ahora póngase a pensar, ¿José había bebido la copa de la traición o no? Él podría haberle convidado a la copa esa a Potifar o no. La podría haber compartido con el egipcio. Es más, no era ni su familia, ni siquiera era de su pueblo. Pero él ya había bebido esa copa amarga. Y esto es lo que hay que entender, mis hermanos. Cuando Dios te viste de honra a través de una persona, la honra tiene que ir acompañada con integridad. Ser íntegro, de una sola pieza. José sabía que esa ropa de honra se la había dado Dios. Él sabía que había usado a Potifar. Mi Señor me tiene confianza. No hay otro mayor que yo en esta casa. Vos sos posesión de mi Señor. No puedo hacer tan gran mal. No puedo pecar contra mi Dios. Y repito el concepto. El vestido de honra es importante de que vaya acompañado de integridad hacia quien te lo envió, hacia quien te lo puso. Es Dios que te viste de honra, pero son personas que te van a vestir de esa manera. ¿Les queda claro? Bueno, miren, iba a decir algunas cosas, pero me cuesta. José empezó a pensar en las personas que le debía lealtad. Y pensó en el egipcio que lo puso en confianza y honra. Pensó en Dios que estaba con él. Él dijo, la honra se paga con honra. Y José mantuvo estos principios. Cada vez que usted sea honrado, el diablo intentará quitarle ese vestido de honra. No fue necesario que José pecara o hiciera pecar a alguien para que lo desnudara. José tuvo que tomarse, él ni siquiera se tomó la copa de la seducción y la mentira. José bebió la copa de la calumnia y la difamación. La copa de la venganza por no quebrantar su integridad y su lealtad. ¿Les queda claro? O sea, la calumnia y la difamación. José prefirió que le quitaran el vestido
pero mantener su integridad. Él huyó, la ropa le quedó a la mujer. Es mejor estar desnudo con integridad que vestido sin ella. Es diferente, escuche, es diferente desnudarse uno mismo, quitarse la ropa que Dios nos ha puesto de honra para satisfacer ambiciones y deseos personales. ¿Me escuchan esto? Cuando uno vive para sí, para satisfacerse así, todo lo entiende, Dios es bueno, Dios es amor, y no se entiende de justicia de Dios, no se entiende de temor de Dios, y uno no tiene problema de desnudarse a sí mismo para satisfacer los deseos, las ambiciones personales, es un problema. Porque ese tipo de cosas sin duda te va a llevar al dolor, a la desesperación. José prefiere que lo desnuden a desnudarse, dejando entre sus ropas, nunca uno debe dejar entre la ropa, dejándose desnudar y dejando entre la ropa la integridad y revolcarse con otra persona. ¿Me escucharon? Mis hermanos, mis hermanas, el adulterio trae consecuencias. Sí, que Dios te perdona, que no perdés la salvación, estoy seguro, si te arrepentís. Pero el adulterio va a traer consecuencias. Entonces no vale la pena meterse en esas cosas. Por eso hay que huir. Solo se necesitó seducción, una lengua mentirosa y chismosa, que calumnia y difama para calmar su necesidad de venganza, para desnudar a alguien. No sé si... Bueno. Voy a contar una experiencia. Voy a seguir predicando. No le iba a contar una experiencia personal. Porque te voy a decir, cuando vos estás en un puesto en el liderazgo, tenés muchas ocasiones difíciles. Y hay que saber huir. Hay que saber huir. El otro día le contaba a Miqueas, salimos a pasar un rato, y me contaba a Miqueas una serie de cosas y él se quedaba sorprendido de algunas situaciones que yo había vivido y se le contaba a él. Y por eso viviste, sí, eso viví. Entonces, pero no creo que sea sabio contársela ahora. Hay quienes piensan que cuando lo calumnian ya se perdió el vestido de la honra y que el cielo se te cayó encima. Pero si eres íntegro, tarde o temprano Dios te va a vindicar. Porque siempre Dios tiene un vestido para ti. ¿Queda claro? Dios siempre vuelve y viste a los íntegros. No importa cuántas veces hayan sido desnudados, por los hombres o por el infierno. Dios va a callar los labios mentirosos. No importa que se queden con tu manto de honra, ni siquiera va a importar que lo quieran usar como evidencia contra tu persona. El Señor es fiel en honrar siempre a lo que le honran a Él. Ahora, vea usted a esto. José vestido de presidiario, José en la cárcel. Nadie sospecha que ese José que está metido en la cárcel va a ser en el futuro el segundo de Egipto, el sobresaliente de los 12 hermanos, quien sería usado para bendecir a la totalidad de su familia, aún a aquellos bendecir a los que le quitaron el vestido más valioso, que fue el entregado por su padre. Miren, José vestido por su padre, vestido por sus hermanos. José con ropa de esclavo lo viste Potifar, con traje mayordomo. José de vestido por la esposa de Potifar. José vestido como preso. Si usted se pone a pensar, ¿usted hubiera querido estar en el lugar de José?
Nadie. Nadie. Le parecía que la vida de José iba de mal en peor, ¿o no? Ahora, José estaba en la cárcel y tenía vestimenta de reo. Ahora fíjese José en la cárcel. Al oír el amo de José las palabras de su mujer que decía, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, tomó entonces Potifar a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Pero Jehová estaba con José y él extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Qué me dice usted? En la cárcel. Lo que es importante, mis hermanos, que sea en la cárcel, que sea en la libertad, que sea ante Faraón, que sea al frente de la iglesia, que sea en el último asiento, es que haya integridad. Y que Dios esté con nosotros. Es lo que nos va a bendecir. Que Dios esté con nosotros. Que Dios puede decir, este es mi hijo, en él tengo complacencia. Él hace lo que yo mando. Yo hablaba con Miquel y le decía, Miquel, el reino de Dios no es juego, no es chiste, es la palabra, es para hacerla, no para pensarla, para meditarla y para comprobarla. Vos vas a comprobar que la palabra de Dios tiene razón y es sí y amén cuando vos la cumplas. Y es un chico temeroso de Dios. José ante los hombres era un esclavo y pertenecía a Potifar, y su cargo por lo que había hecho, era digno de muerte. No tan solo por su condición, sino por la causa, ¿sabe? Era acusado de que sabía, y había pruebas de que se había querido acostar con la Potifara. Y no obstante, Dios intervino, y Potifar, en lugar de ser cruel y severo, implacable por la supuesta traición, fue flexible y no lo envió al cadalso, sino que lo envió al calabozo. ¿Me escuchan? Así llegó a la cárcel José, desnudo, despojado de la ropa de libertad de mayordomo para ponerse el vestido de prisión. Llegó desnudo, cuestionado, acusado, juzgado, condenado. Perdió su reputación por el testimonio de la difamación y la calumnia. Era sospechado por todos. Y claro, lo veían a José y los presos decían, es lindo este tipo, con razón la mujer, se quería quedar con la mujer. Y ¿sabe qué? Cuando uno está vestido de calumnia y difamación, a veces pueden pasar años sin que uno haga nada, porque uno está sumido en el dolor, la vergüenza, la decepción y la depresión. Ahora, lo que es bueno, que nadie pudo quitarle a José su vestido de integridad y lealtad a Dios. Él estaba vestido con deshonra, difamación y calumnia, pero Dios estaba con él en la cárcel y extendió sobre él su misericordia. Era un príncipe de Dios y siguió viviendo como tal. Y como príncipe de Dios ganó el favor del jefe de la cárcel y toda la cárcel quedó en manos de José. Preso, prosperado y nuevamente honrado, con una pequeña capa, pero capa al fin. La bendición de Dios es la que enriquece. La capa de José ahora era el capo de la cárcel. No sé si vamos siguiendo esto. Ahora miren, en la cárcel, cuando era niño, José soñaba y contaba su sueño. Y eso provocaba la envidia y la bronca. Y ya en la cárcel no sueña más. Dejó de hacerlo. Pero ahí en la cárcel, él recibe gracia, dirección y revelación de Dios en los sueños. Mire, mis hermanos, muchas veces las cosas más grandes de Dios no se reciben en los momentos de fiesta de la iglesia. Se reciben muchas veces en los lugares que estás oprimido, donde estás sufriendo, donde la gente puede estar siendo injusta. Y en la cárcel,
José recibe gracia, dirección y revelación de los sueños, pero ya no de los sueños de él, porque él ya no soñaba. Ahora José tenía la gracia de interpretar los sueños de otros. Y es así que el copero del rey lo habían metido en la cárcel, el rey lo había metido al copero y al panadero. Y entonces viene el copero del rey, había soñado y estaba afligido, y como José era el que cuidaba a los presos, él se fijaba el que estaba afligido, y dice, ¿qué les pasa? Y dice, lo que pasa es que hemos soñado y no sabemos la respuesta. A ver, cuéntenme en sus sueños. Entonces el copero dice, yo soñé que 3 sarmientos estaban, 3 racimos de uva. Bueno, se los leo de la Biblia. Y dice, estaban sobre mi cabeza y dice la Biblia así. Eso dice el copero. Y el panadero dice, yo soñé 3 canastillos blancos, había manjares, pasteles, pan criollo, pan flauta, todo, en la cabeza. Dice, y las aves que lo comen. Entonces, dice José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, levantará el faraón tu cabeza, te restituirá tu puesto. Es temprano, ¿no? Te restituirá tu puesto y darás la copa al faraón en su mano como solías hacer cuando eras su copero. Acuérdate de mí cuando te vaya bien, cuando estés en libertad. Te ruego que tengas misericordia y le hagas mención al faraón de mí y que me saque de esta casa, porque fui raptado de la tierra de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusiera en la cárcel. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó, sino que se olvidó de él. Y el otro se animó y dijo, yo soñé y que las aves lo comían. Y le dice, eso significa que dentro de 3 días a vos te van a cortar la cabeza. Y fue así, tal cual. Ahora, en la cárcel José tuvo que verse otra copa. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces a nosotros no nos gusta cuando nos pasa algo. ¿Has visto que saltamos? Parecemos leche hervida, enseguida nos enojamos, empezamos a defendernos, no hablamos, tomamos represalias. Ay, qué idiotez es reaccionar de esa manera. Cuando tenés 73 años te das cuenta que no vale la pena nada de eso. No vale la pena nada de eso. Entonces, José ahí bebió una copa que le vamos a llamar la copa del desagradecimiento y el olvido. Porque el copero fue como tal cual, como le dijo José, al tercer día estaba sirviéndole el vino en la copa de faraón. Pero el copero se olvidó de José. Y yo te voy a decir esto, en la vida vamos a beber copas de desagradecimiento y olvido. Por eso a las personas hay que amarlas, pero hay que entender que la misma persona que vos amás te puede abandonar, te puede dejar y te puede olvidar. Ahora bien, ¿y cuánto duele cuando a aquel a quien has hecho bien, los has cuidado, los has bendecido, les has brindado tiempo, vida, esfuerzo y afecto, en determinado momento necesitas de su ayuda y compañía y simplemente te olvidan y son desagradecidos? La copa del desagradecimiento y el olvido duele, más cuando te quitan la misericordia y pisotean tus ilusiones y tu esperanza. 2 años de olvido. ¿Y sabes qué? Nunca pongas tus esperanzas y tu confianza en el hombre. Tiene que ser en Jehová. Pero cada vez que alguien te desviste, Dios te viste. Cada vez que alguien te olvida, Dios te recuerda. Y entonces ahora viene y ¿saben quién sueña? El faraón. Y él tiene un sueño de 7 vacas gordas. Hermosas las vacas, los campos verdes que había allá. Y después 7 vacas flacas.
vacas, hambrientas, famélicas, que se comen las vacas gordas. Y Faraón estaba loco. Llamó los magos, los hechiceros, para que le digan el sueño, y nadie. Y ahí el copero dice, usted sabe que me pasó esto. Yo cuando vine acá yo lo sabía, porque hay uno que me interpretó mi sueño. Yo soñé esto, y me lo interpretó y aquí estoy. Entonces Faraón dice, entonces el Faraón envió a llamar a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, cambió su vestido y vino ante Faraón. Ahora fíjese esto. La persona más importante de la tierra en ese instante, en donde estaba José, ¿quién era? Faraón. Y él manda a llamar a un preso. Alguien que nadie daba nada, sospechado por todo. Lo manda a llamar. La libertad es inminente, lo sacan apresuradamente. José se afeita, se cambia de ropa, de preso a libre. Va ahora a tener un vestido de libertad. Le quitaron el traje de la prisión porque así no podía presentarse en la corte. Y le pusieron el vestido de la presentación en la corte. Ahora José, ante el rey, lo escucha, asesora, aconseja. Una vez más, si usted ve, Jehová vistió a José y lo sacó de la cárcel, de la calumnia y la mentira, quitándole aún la desnudez del olvido y la prisión. Y le dio un vestido de honra para estar delante de Faraón. Los sueños de Faraón y la interpretación de José, yo les relaté recién la historia, así brevemente, y dice que cuando José le responde, el asunto pareció bien al Faraón y su siervo. Y dijo el Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, después de haberte dado Dios a conocer todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el Faraón a José, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él, doblen la rodilla, viene José. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Miren esto. Antes la túnica de colores hecha por el padre, la copa de la envidia, la traición servida por sus hermanos, ropa de mayordomo entregada por Potifar, la copa de la difamación y la calumnia lo desnudaron por la Potifara, ropa de preso encargado de cárcel, la desnudez, el desagradecimiento y la copa del olvido, un vestido de honra para estar frente a Faraón. Y todos los que nos servimos a Dios y amamos a Dios, quiero decirte, todos vamos a tener diferentes vestimentas en esta tierra. Quizá analiza con qué ropa estás vestida ahora, con qué ropa estás vestido ahora. Pero todos vamos a pasar por estas vestimentas. Faraón toma una serie de decisiones. Por tu palabra se gobernará mi pueblo. Tú estarás sobre mi casa, te he puesto sobre toda la tierra. Te doy un anillo y ropa de lino finísimo, un collar de oro sobre tu cuello y ante ti se doblarán las rodillas. ¿Y saben qué? José cumplió la función y preservó a mucha gente de Egipto de la hambruna que venía. Y no solamente preservó a los egipcios, sino que José fue usado por Dios para preservar el pueblo de Dios en medio de esa hambruna. Y voy terminando. José, él administra, pero José nunca dijo esto es mío, ni dispuso de lo que no era de él. Él siempre lo dispuso y lo administró para beneficio ¿de quién? De quien lo había puesto en el cargo, del Faraón. Hasta el punto que pasaron los 7 años de las vacas gordas y viene una gran hambruna y José había hecho
había recomendado hacer unos hilos grandes, guardar el grano, juntar cosas, y lo habían hecho todo a la perfección. Y claro, cuando empezó a faltar, usted sabe que hay un tema oferta y demanda. Cuando hay mucha demanda y poca oferta, el precio sube. Y José administró. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no ocultamos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado y también el ganado ya es de nuestro Señor. O sea que se lo habían vendido a José, que lo había comprado para Faraón. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Danos semilla para que vivamos y no muramos, y que no sea asolada la tierra. Entonces José compró para el Faraón toda la tierra de Egipto. Entonces los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre que pesaba sobre ella, y la tierra pasó a ser del Faraón. Ahora fíjese esto. José tenía un corazón de lealtad y honra. Fue leal a Potifar. Fue leal al Faraón. Y con la integridad, cuando la integridad excede la tentación, triunfa el reino de Dios y se cumplen los propósitos de Dios. José era leal a quien le honró. Él no tenía un vestido de apariencia. Honra al que te honre. Seamos agradecidos. José nunca se puso por encima de quien le honró. Ni sobre Potifar, ni sobre el carcelero, ni sobre el Faraón. Él hacía toda la tarea. ¿Y sabe qué? No le cortes la mano nunca a quien extendió su mano y te bendijo y te dio de comer. Sea agradecido. Sea agradecido. Sea agradecido a tu esposa, agradecido a tu esposo. Hijos, sean agradecidos a sus padres. No manipulen. Bueno, sea agradecido, sea agradecido, sea agradecido. José era leal a quien lo honró. José nunca se puso por encima de quien le honró. Los que te abren las puertas, los que te dan a beber en el desierto, a toda esa persona que te honre, devuélvele honra. Dicen que devolver mal por mal es humano, devolver bien por mal es divino, pero devolver mal por bien es diabólico. Se lo repito. Cuando devuelve mal por mal es humano. Cuando devuelve bien por mal es divino. Cuando devuelve mal por bien, eso es diabólico. José, a causa del hambre, todo el pueblo de Israel y sus hermanos tienen que venir a comprar en Egipto alimento. Y ahí estaba José. José lo reconoció, sus hermanos también, y él trató con sus hermanos. Le vendió, le puso una copa para acusarlo de que habían robado. José le hizo vivir algunas angustias a sus hermanos para probar el corazón de ellos. Lo que quería saber José si sus hermanos habían cambiado después de tantos años. Ya José tenía 30 y pico y a los 17 años sus hermanos lo habían vendido. Él se aseguró sobre todo que no le hicieran daño a su hermano menor, el Benjamín. Y prepara un banquete para sus hermanos y a todos les sirve una pata de pollo. Bueno, no sé qué comieran ahí, pero pongamos una pata de pollo. Con papa, con mayonesa. Y
Y a Benjamín le puso 5 patas de pollo y 5 porciones de milanesa, de papa con mayonesa. Y los observa y ve el cambio, que no se molestaron porque a Benjamín le pusieron mal, estaban contentos. José los bendice, los alimenta, le da lo mejor de la tierra. José prueba el corazón de la gente, no se lleva por emociones ni rapidez. ¿Me escucha? No, hay que perdonar. Sí, perdonar, pero si ya te engancharon una vez, 2 veces, 3 veces, ya sería torpe tropezar con la misma piedra. Probó el corazón. Y su corazón era un corazón de perdón. José tuvo un corazón como el de Dios. Perdonó a quienes lo traicionaron y lo envidiaron, a sus hermanos. Él perdonó a quienes lo calumniaron y lo difamaron. La podría haber agarrado a la Potifara y cortarle el cuello. Se lo merecía. Corazón de perdón para los desagradecidos, para el copero. Perdón para quienes lo olvidaron. Perdón para quienes le sirvieron las copas más amargas. Perdón para la esposa de Potifar y perdón para todos sus hermanos. Es más, el corazón de José era de hacer bien e incluso a los que intentaron su muerte. Dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá ahora nos va a aborrecer José y nos va a dar el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces le enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdonemos la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. José no lloró para vengarse, José lloró diciendo qué justo es Dios. Dios siempre honra a quien le honra. Y José dice, llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tiene, somos tus siervos, somos tus esclavos. Pero mire el corazón de un hombre. Pero José le respondió, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues no tengan miedo, yo los voy a sustentar a ustedes y a vuestros hijos. Así los consoló y le habló a su corazón. Habitó José, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Vio José que los hijos de Efraín hasta la 3ª generación y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Un día José le dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente los va a visitar y los va a hacer subir de esta tierra, que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, ciertamente Dios los visitará y llevarán de aquí mis huesos. Murió José a los 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Ahora fíjese usted, José. José lo habían traicionado, lo habían engañado, le quitaron, pero nunca guardó rencor. Nunca guardó rencor. Nunca permita que el rencor se instale sobre tu vida. Te hayan hecho lo que te hayan hecho. La palabra dice, Padre, perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores. Nunca guardó rencor. Es más, para aquellos que le hicieron lo peor, que le quitaron el vestido de la elección y que lo vendieron para que lo llevaran como esclavo, él fue a pedirle ayuda a los que le defraudaron, a los que lo engañaron y le traicionaron. Él le dice, yo voy a morir, pero lleven mis huesos junto con ustedes. Mi hermano, hay que tener corazón, hay que tener humildad. Hay veces a nosotros nos hacen algo y le hago la cruz y me olvido de esa persona. ¿Conoce gente así? No se le habla más. Problemas en la familia de ese tipo, Dios mío. ¿Y sabe por qué? Porque nos falta crecer, nos falta aprender que en la vida
No es todo color de rosa. En la vida cristiana vas a tener tiempo de lágrimas, tiempo de dolor, de humillación, de injusticia, pero que nada de eso enferme tu corazón. Ahora note esto. Él le dice, ¿soy yo en lugar de Dios? José sabía quién era, nada más, pero no era Dios. ¿Soy yo en lugar de Dios? El que tiene el control es Dios. Ustedes quisieron hacerme daño. Dios todo lo torna para bien. ¿Se acuerdan ese texto? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Repítalo conmigo. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque hoy estés derramando lágrimas. Mis hermanos, Dios lo tornó todo a bien. Me visten, me desvisten. Es la escuela para mí, pero yo debo saber que Dios está sobre todo. No culpa al ambiente ni a las personas que actúen con maldad. Todo está bajo el control de Dios y Dios honra a quienes le honran. Mis hermanos, te visten y te desvisten. Dios tiene vestido de honra. El infierno quiere deshonrarte y hay gente que se presta para tal. Que no seas de esos instrumentos y que sepas que aunque creas que estás solo, que nadie te quiere, Dios está con vos. Que aunque estés en la cárcel, Dios está con vos. Que aunque nadie te aprecie, Dios está con vos. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Si tengo todo y no tengo a Dios, no tengo nada. Mis hermanos, gocémonos, alegrémonos. Tenemos un Dios grande, poderoso, tremendo. ¿Que te van a herir en la vida? Claro que sí. Y los que te van a herir son los más cercanos. Son los más cercanos. Te hablo de tu esposo, te hablo de tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus nueras, tus nueros, tus yernos. Se te van a herir. Pero no podemos transitar en la vida heridos. Tenemos que tener el corazón de Dios, el mismo corazón que tuvo José. Perdonar a los 11 muchachos eso. Perdonarle a la Potifara. Perdonar al que se olvidó. Perdonar a todos los que le hicieron daño. Y José llegó a ser el segundo en la tierra de Egipto. José iba y la gente se postraba delante de él. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Mi hermano, que tenga la certeza, y si no tenés la certeza, hoy decirle, Dios, está conmigo, por favor. Y yo voy a hacer lo que tú dices. Renova tu pacto con Dios. La salvación es gratis. No la podés perder si aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero la bendición es por hacer la palabra de Dios. No hay otra cosa que te va a bendecir sino hacer lo que Dios dice. Padre, es tu pueblo. Simplemente, Padre, yo intento hablar de tu palabra. Pero, Señor, sé que es en vano el esfuerzo del ser humano, la sabiduría y el conocimiento humano, sino es que tu Espíritu edifica la casa. Espíritu Santo, yo te ruego que tú te derrames ahora en el corazón de cada hombre y cada mujer, en el nombre precioso de Jesús. Y, Señor, que ellos puedan ver que en la vida van a ser vestidos y desvestidos, honrados y deshonrados, acusados injustamente, difamados injustamente. Señor, que en el mundo van a tener aflicción, pero que confíen con todo su corazón que tú has vencido el mundo. No tenemos forma de perder, Señor, nuestra salvación está, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero, Padre, danos la gracia de vivir de tal forma que tú puedas honrarnos
levantar nuestras vidas, bendecirnos, y tú pongas una nueva vestimenta en cada vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que ellos se valoren, Dios, por lo que portan de ti, por tu presencia, que valoren cumplir tu palabra, que valoren, Dios, hacer lo tuyo. Bendícelos, Padre, guárdalos. Este sea un año precioso, Padre, donde haya vestimenta de honra, donde tú levantes de esta casa hombres y mujeres, Dios, que te amen a ti con todo su corazón, que cumplamos tu propósito, Señor. Ayúdanos a trabajar juntos en armonía, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, y, Señor, desechar todo lo que quiera separarnos, en el nombre precioso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener un carácter, un corazón sencillo y humilde, aún, Señor, a estar dispuesto a ir a pedir ayuda a aquellos que nos han traicionado. En el nombre de Jesús, sea bendito tu pueblo. Seas bendito, mi hermano. Levántate donde estás.